De la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, presentó la campaña nacional permanente Es tiempo de mujeres, sin violencia, súmate y transforma. Escuchemos parte de lo que dijo. Proteger y fortalecer los derechos de las mujeres y al mismo tiempo los dos grandes ejes para erradicar la violencia. Uno es la prevención y la otra es la cero impunidad. Frente a cualquier feminicidio, cero impunidad. Frente a la violencia sexual contra una mujer, cero impunidad. Parte de lo que dijo la presidenta de México hoy en la mañana. Muchas gracias, Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás, Citlali? Me da mucho gusto saludarte. Hola, querido Juan, igualmente, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio también. Gracias, Citlali. Está esta campaña permanente, es muy importante enfatizar, es permanente en contra de las violencias hacia las mujeres, convocar a toda la sociedad, Citlali, a transformar las conductas habituales que son percibidas como normales en algún sector de la población, ¿verdad, Citlali? Sí, así es. Fíjate que cuando nos ponemos a pensar cómo combatir y erradicar de raíz las violencias hacia las mujeres, pues por supuesto tenemos políticas de prevención, vamos a entrar a las escuelas, a generar varias prácticas preventivas, digamos, y estamos atendiendo muchos problemas de violencia. Pero para erradicarla creemos que es importante un cambio cultural, es decir, primero visibilizar eso que vemos como normal, esas frases que decimos de repente, esas actitudes que tenemos, cómo... Parece que perdimos la comunicación con Citlali Hernández, con la secretaria de las Mujeres. Vamos a restablecerla, vamos a marcarle de nuevo. Bueno, le comento que se destaca el artículo 4 constitucional, el cual garantiza el derecho a una vida libre de violencias, por lo que se establece que el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, con las adolescentes, con las niñas. La tarea de seguridad pública, Citlali Hernández, ya restablecimos la comunicación contigo, se cortó. Estamos hablando sobre ya eliminar estas conductas habituales percibidas como normales, pero que realmente son actos de violencia. También habrá una tarea de seguridad pública, Citlali, para evitar las violencias en contra de las mujeres a través de esta campaña permanente. Sí, te decía que cuando hablamos de prevenir, combatir y erradicar la violencia, justamente pensamos de un círculo completo, es decir, la presidenta presentó una serie de iniciativas ya aprobadas constitucionales que manifiestan el compromiso del Estado mexicano con la igualdad sustantiva, con disminuir las brechas salariales, con que haya perspectiva de género desde la seguridad pública, pero también desde las personas juzgadoras, que las fiscalías especializadas sean una realidad en todas las entidades de la República, políticas de prevención en las escuelas, etcétera. Pero una campaña permanente es un compromiso de dialogar todos los días en público, en colectivo, en lo personal, en los medios de comunicación, en la iniciativa privada, en las familias. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para abonar a que se combatan estas violencias? Y cómo ubicar que hay cosas que vemos como normales. Por ejemplo, he puesto el ejemplo todo el día de que a veces cuando eres niña, y quieres jugar fútbol, te dicen tú no porque las niñas no saben jugar fútbol. Bueno, esa es una percepción de que las niñas no tenemos ciertas capacidades o cuando se demerita por ser mujer o se discrimina o se le da una posición de debilidad o de ciertos roles, bueno, es parte de las violencias porque como lo ha dicho la presidenta, una de las razones que motiva la violencia es la discriminación. Cuando tú piensas que una mujer es inferior, que no tiene derecho, que tú puedes ejercer un poder sobre ella, callarla, golpearla, etcétera. Bueno, quiere decir que entonces hay una concepción errónea en la manera en la que nos interrelacionamos hombres y mujeres, además de la impunidad, por supuesto, que hay que combatir cuando hay violencias de este tipo, ya digamos violentas o feminicidio, pero es un llamado a Nos que cae la todas y pausa, todos Citlali. podamos ¿Me sí, la aguantas tantito? ¿Regresamos? claro que sí. Gracias, Gracias. Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, una campaña permanente en contra de las violencias hacia las mujeres. Volvemos, no se vayan.
De la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias, secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández. Como siempre, nos alcanzó el corte, pero nos estabas dando a conocer sobre esta campaña permanente en contra de la violencia, de las violencias hacia las mujeres. Y bueno, pues nos dabas a hablar sobre, nos estabas comentando sobre la perspectiva de género que va a regir el actuar de las personas juzgadoras al momento de desempeñar su cargo, ¿no? Su comisión. ¿Qué sucede con los estados de la República, Citlali, con la obligación de contar con fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres? Mira, a raíz de esta reforma constitucional que propuso la presidenta y que ya está aprobada, todas las entidades federativas deben tener una fiscalía que combata los delitos con perspectiva de género y los feminicidios. Y es muy importante porque nosotros siempre decimos, cuando las feministas hablamos, digo, para la audiencia que nos escucha, del patriarcado, es esa construcción de un mundo de hombres para hombres con hombres, que sin duda se fue dando, porque recordar, las mujeres, por ejemplo, en México recién llevamos 70 años en la vida política. Hoy, en pleno 2024, estamos hablando de las primeras mujeres en algo, en la ciencia, en el deporte, en resaltar en varias cosas. Entonces, hay un retraso. Imagínate en la justicia. La perspectiva es a veces de hombres juzgadores no ubican los contextos de las mujeres, que no hay esta perspectiva de género que llamamos. Entonces es muy importante una fiscalía especializada para atender y combatir estos asuntos. Y bueno, la presidenta lo ha planteado, hoy es una obligación constitucional, y anunciamos también en la mañanera 10 compromisos que estamos invitando a los gobernadores a que acompañen para esta colaboración conjunta entre la federación, pero también lo que le toca a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales. Es decir, es una tarea de todas y de todos, de los que estamos obligados como autoridades, pero también queremos invitar y dialogar con otros sectores para que, moviendo las tuercas, ajustemos todo lo que podamos mover socialmente para construir eso que parece sencillo, lógico, pero que hoy no tenemos, y es mirarnos como iguales hombres y mujeres. Y cuando hay respeto entre personas y entre hombres y mujeres, estoy segura que va a ir disminuyendo la violencia, porque cuando tú no ves a una mujer hacia abajo, cuando tú no le das la connotación de débil, de desechable, de inexistente, por supuesto que las cosas van cambiando y el sentido que le ves a la otra persona es distinto. Por eso es importante esto que dice la presidenta, lo que no se nombra no existe. Así es. Es importante que se le diga presidenta, como a las ingenieras, etcétera, que son parte de estos cambios simbólicos que tienen mucho más impacto de lo que a veces vemos, y por eso este llamado a que lo que hoy vemos como normal y que es violencia, lo empecemos a verbalizar y a normalizar, y por supuesto acompañado, te digo, de todas las acciones legislativas, de los cambios en el Poder Judicial, de toda la tarea que haremos en la Secretaría de las Mujeres, y yo estoy convencida de que vamos a abonar a que este país sea un país ejemplar, donde cada vez la violencia hacia las mujeres vaya disminuyendo. Sin duda alguna, y eso requiere de la participación de toda la sociedad. Está esta campaña, Citlali Hernández, permanente en contra de la violencia hacia las mujeres, pero no es algo que esté solo, sino bien acompañado de acciones y de políticas, de iniciativas de reforma, de derechos constitucionales, de los que espero poder seguir hablando contigo pronto. Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, como siempre, muchas gracias, Citlali. Al contrario, Juan, un gusto y un abrazo. Buena tarde. Abrazo de regreso, Citlali Hernández. Por cierto,